Los dos riñones son semejantes, pero su situación retroperitoneal, paravertebral y tóraco-abdominal les confiere relaciones diferentes, tanto el riñón de la parte derecha como el riñón de la parte izquierda. En su descripción vamos a comenzar con una configuración externa. Tenemos que el riñón tiene la forma de una semilla de haba cuyo hilo está orientado medialmente. Su consistencia es firme y su coloración en el ser vivo es de rojo violácea. En él se describen dos caras, dos bordes y dos extremidades. Vamos a comenzar con la cara anterior del riñón. Tenemos que en la cara anterior es lisa, algo abollonada, convexa en el sentido vertical y transversal. Está ubicada en dirección anterolateral. Y su segunda cara, que sería la cara posterior, que es casi plana. Vamos a presentar sus dos bordes, un borde lateral y un borde medial. En el borde lateral podemos observar que es convexa, reúne las dos caras en una curva regular. Y lo que sería una cara medial, que podemos presenciarlo, es cóncava, está interrumpida por el hilio del riñón, limitada por dos salientes superior e inferior que corresponden a las extremidades superior e inferior del órgano. Ahora en sus extremidades va a presentar una extremidad superior y una extremidad inferior. En su extremidad superior del riñón es ancha, redondeada, algo inclinada en sentido medial, y su extremidad inferior es más alargada y más vertical. Tenemos que en conceptos generales cada riñón mide de 10 a 12 centímetros de alto, 5 a 8 centímetros de ancho y de 3 a 5 centímetros de espesor en el adulto. El peso es de 170 gramos término medio. El volumen de ambos riñones es sensiblemente igual. En la configuración interna del riñón vamos a presentar un corte vertical del riñón que muestra desde el exterior hacia el interior una cápsula fibrosa, luego inmediatamente más profunda el parénquima renal prolongado hacia el seno renal por las papilas y las vías excretoras formadas por los cálices renales y la pelvis renal. Vamos a presentar en primer lugar lo que es una cápsula fibrosa que está representada de color rojo, que es una membrana resistente de aproximadamente 1 milímetro de espesor, poco elástica, que se puede decolar de parénquima subyacente, rodea por completo al órgano y penetra en el hilio, donde se invagina en contacto con los vasos renales. Vamos a presentar en segundo lugar lo que es el parénquima renal, que presenta desde la superficie hasta la profundidad la corteza renal, que está representada de color amarillo, que su ubicación es más superficial y de color más claro. En ella se concentran los corpúsculos renales y los túbulos contorneados. Se encuentra cubierta por la cápsula fibrosa, tiene un espesor de 6 milímetros aproximadamente. Vamos a presentar lo que son las columnas renales, o también conocidas como de Bertin, que son prolongaciones profundas del tejido que constituye la corteza renal. Estas prolongaciones forman territorios alargados entre las pirámides renales y se extienden hasta el seno renal. Ahora vamos a presentar lo que es la médula renal, que es más oscura y más profunda de la corteza renal. La médula renal conforma las pirámides de Malpighi de forma aproximadamente cónica, con la base orientada hacia la corteza y el vértice hacia el seno renal. Las pirámides renales están separadas entre sí por las columnas renales. Los vértices redondeados de las pirámides protruyen en el seno renal, constituyendo las papilas renales. Cada una de ellas presenta un cáliz menor en cada papila renal. Desembocan los túbulos colectores a través de los orificios papilares, formando el área cribosa. Estas a su vez se dividen en dos zonas, una interna o papilar y otra externa o limitante. La zona papilar se prolonga hacia el seno renal en forma de salientes, presentando múltiples orificios llamados área cribosa de la papila, donde desembocan los conductos excretores de la orina hasta ser vertidos en el cáliz correspondiente. Su base se continúa con la pirámide misma. En la zona limitante están las estrías pálidas, que son los tubos uriníferos de Bellini, y otras oscuras, que son los vasos rectos de Henle.
Todos los espacios interlobulares e intertubulares están llenos por estroma conjuntivo. En la zona cortical del parénquima renal tenemos el tubo contorneado proximal, el tubo contorneado distal, el glomérulo y la porción ascendente y descendente del asa de Henle. En la médula renal o zona limitante tenemos el túbulo colector o de Bellini, donde convergen varios túbulos para formar los colectores principales, abriéndose en la zona cribada para terminar en el cáliz correspondiente, y el asa de Henle propiamente hablando. Los cálices renales marcan el comienzo de la vía excretora del riñón, transportan la orina entre las papilas renales y la pelvis renal. Vamos a presentar dos tipos de cálices, un cálice renal menor y otro cáliz renal mayor. En el cáliz renal menor son pequeños conductos membranosos que se insertan alrededor de cada papila renal y desembocan en los cálices renales mayores. Su forma de cáliz cóncavo es la contraparte de la superficie convexa de la papila renal que desemboca en él. Entre 3 a 5 cálices menores drenan en cada cáliz mayor. Ahora, en los cálices renales mayores, se trata de conductos más anchos que los anteriores. Su número varía de 2 a 5 por riñón. A menudo hay 3 situados en el mismo plano vertical transversal. Vamos a tener la presencia de un cáliz superior que con un eje mayor orientado en dirección oblicua hacia abajo y medialmente. Un cáliz medio es el más variable, su dirección es transversal, medial y algo descendente. Y un cáliz inferior de dirección transversal, medial y algo ascendente. La longitud de los cálices mayores es tanto mayor cuanto más pequeña es la pelvis renal donde desembocan. La pelvis renal, o también conocida como bassinet, tiene la forma de un embudo aplastado de adelante hacia atrás, orientado hacia abajo y medialmente. Se encuentra dentro del seno renal y atraviesa el ilio del riñón. El fondo de la pelvis renal se apoya en la abertura de los cálices mayores. Su borde superomedial es convexo y oblicuo hacia abajo y medialmente. Su borde inferolateral es casi horizontal. El primero de ellos y el más importante es la fascia renal. Es una dependencia de la fascia subperitoneal, que lo envuelve en una hoja prerrenal que se une a la homónima del lado opuesto y otra retrorrenal o de Zuckerkandel que lo fija a la columna. En la parte superior ambas hojas se unen hasta llegar al diafragma y por abajo se pierden con el tejido adiposo. De esta manera el riñón queda fijo a la columna, peritoneo y diafragma. El segundo medio de fijación es el tejido adiposo, que forma una cápsula que lo envuelve. El tercer medio de fijación son los vasos. Los riñones están situados en las fosas lumbares, a los lados de la 12ª vértebra torácica y de la primera y segunda vértebra lumbar. Detrás del peritoneo, el ilio del riñón y la pelvis renal corresponden al espacio que separa la apófisis transversa de la primera y segunda vértebra lumbar. Su orientación es tal que el eje mayor es oblicuo hacia abajo y lateralmente. Las extremidades superiores se encuentran más próximas entre sí que las inferiores. Sus caras están orientadas, la anterior hacia adelante y lateralmente y la posterior hacia atrás y medialmente. Tenemos que la dirección del riñón derecho es una porción más abajo que el riñón izquierdo. La diferencia de altura que hay entre estos dos riñones es una media vértebra. Por su parte anterior, ambos riñones están en contacto con el peritoneo y la fascia renal. El riñón derecho está en contacto con la cápsula suprarrenal derecha, la cara inferior del hígado, el ángulo cólico derecho, duodeno y vena cava inferior. El riñón izquierdo está en contacto con la cápsula suprarrenal izquierda, cola de páncreas, vaso, colon transverso y gran tuberosidad del estómago. Por su parte